El bienestar social es la satisfacción conjunta de una serie de factores que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad. El bienestar social es una condición lograda. Esta condición se expresa en varios aspectos de la vida del ser humano en convivencia social. Estos aspectos de la vida social son recogidos y evaluando el nivel logrado de la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales. Por tanto, el bienestar social se expresa a través de los niveles de salud, educación, vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente. Pero ahora, ¿cómo es que se mide el bienestar social en términos económicos? Tanto en el marco social como en el económico se emplean una serie de variables que miden el estado e incremento del bienestar de las personas. Las principales variables económicas y sociales que miden el incremento del bienestar social de las personas en sociedad son las siguientes: distribución de la renta, tasa de desempleo, ingreso per cápita, el gasto social, nivel de consumo, el nivel de salud, nivel de contaminación, áreas verdes, nivel de pobreza, nivel de educación, libertad ciudadana y seguridad social. Como podemos escuchar, el bienestar social se puede medir en función de una serie de elementos, los cuales tienen que ver con factores de naturaleza económica, social y hasta llegar a incluir aspectos ecológicos. Ciertamente, los factores mencionados revelan fielmente en un momento específico a qué nivel de bienestar se ha pasado. Las sociedades avanzan a través del tiempo, por eso es bueno saber su historia. Cabe mencionar que hoy en día el estado de bienestar es un elemento indispensable en los países desarrollados. A través de este mecanismo, el Estado interviene tratando de fomentar una distribución más justa de la riqueza, proporcionando servicios básicos como sanidad y educación y otorgando un cierto nivel de protección social a los colectivos más desfavorecidos. Pero, ¿cómo se ha llegado a este logro social en los países desarrollados? Si pensamos en la revolución industrial, tal vez en nuestra mente se recreen imágenes de un Londres con las aguas de Támesis ennegrecidas y un aire irrespirable, saturado por la polución que emana de las fábricas. Precisamente puede ser un buen punto de partida para explicar el origen del estado del bienestar. En aquella época, el sufragio estaba restringido y los principales objetivos económicos eran la estabilidad monetaria y en los precios, al igual que en la economía actual. Existían ciclos de expansión y de recesión. Los momentos de recesión eran particularmente duros para los trabajadores, pues perdían sus empleos al quebrar las empresas y quienes no se veían abocados al desempleo veían sus salarios reducidos. Sin embargo, la clase trabajadora lentamente fue ganando peso en la sociedad a través de los movimientos obreros, y ya con el fin de la Primera Guerra Mundial, el modelo económico cayó en decadencia. En este sentido, la propuesta del célebre Keynes fueron un soplo de aire fresco, pues este economista apostaba por políticas de incremento del gasto público en las etapas de recesión, lo que incluía también gasto social para los más afectados por la crisis. A su vez, la democracia fue avanzando y se extendió el sufragio. El Estado asumió un papel más activo en la economía, proporcionando prestaciones por desempleo y luchando contra la pobreza. Sin embargo, es precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando se va a consolidar el denominado estado de bienestar. Con Estados Unidos como primera potencia económica mundial, se implantó el American Way of Life, un modelo en sintonía con el estado de bienestar. Eran tiempos dulces para la economía. Atrás quedaba la guerra, el dólar sustituía a la libra como moneda de reserva. El comercio internacional estaba en auge con la creación del Fondo Monetario Internacional y la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La productividad mejoraba y los salarios aumentaban, al tiempo que el progreso técnico avanzaba. Por su parte, los gobiernos occidentales permanecían comprometidos con unas políticas que permitiesen una distribución más equitativa de la renta. Así pues, el estado de bienestar se caracterizó, entre otras cosas, por, punto número 1, la nacionalización de ciertos sectores, como ocurrió en Reino Unido y Francia el punto número 2, cierto nivel de planificación de la economía a nivel indicativo, no por imposición, como en los países con economía de planificación centralizada. El punto número 3, un mayor gasto en infraestructuras. La obra pública se convirtió en la gran protagonista, por lo que el Estado tuvo que hacerse cargo frente a aquellas empresas que no se sentían atraídas por los elevados costes de este tipo de proyectos. Y el punto número 4,
las prestaciones sociales mejoraron, seguros por desempleo y prestaciones por invalidez y jubilación. El Estado actuaba como proveedor de dos pilares básicos del estado de bienestar, la sanidad y la educación. A través de esa serie de medidas en los periodos de recesión, el Estado establecía una cierta red de protección para la ciudadanía. De este modo, los estragos de la crisis económica eran menos dolorosos para la población y en particular para los colectivos más vulnerables a nivel social y económico. Sin embargo, la llegada de la crisis del petróleo de 1973 causó hondos prejuicios en el estado de bienestar. La inflación y el desempleo aumentaban. Pese a las políticas públicas para poner freno a las elevadas tasas de paro, el desempleo continuaba aumentando. En este contexto comenzaron a aplicarse las leyes de Friedman, que proponía una estabilización monetaria, pese a que el paro aumentase, para batallar contra la inflación. Según Friedman, era necesario desmantelar ciertos aspectos del estado de bienestar. Y es que el estado de bienestar supone un mayor gasto público, lo que provoca un aumento del déficit en las cuentas públicas y puede contribuir a aumentar la inflación. Es por ello por lo que muchos ciudadanos comenzaron a dudar del Estado como gestor de empresas públicas y proveedor de servicios. En los años 80, la llegada al poder en Reino Unido de Margaret Thatcher y la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos supusieron importantes recortes a las políticas sociales y el estado de bienestar. Se rompió el diálogo entre empresas y trabajadores y la precariedad laboral aumentó. Por otro lado, se produjeron reducciones de impuestos directos y se establecieron impuestos directos como el IVA. Nuevamente, en los 90, el estado de bienestar se vio amenazado. Las tasas de natalidad de los países desarrollados cayeron. No había población suficiente para costear las pensiones de jubilación, aunque en cierto modo este problema se fue solucionando gracias a la mayor incorporación de la mujer al mundo laboral y al fenómeno de la inmigración. El neoliberalismo como corriente ideológica del capitalismo propone un conjunto de posturas y estrategias para consolidar más aún el sistema y favorecer el posicionamiento del capital en los mercados internacionales. Entre estas se encuentra la minimización del Estado como principal actor en la conducción del desarrollo de sus regiones, obligando a los países a organizar el conjunto social de acuerdo a los intereses de los actores económicos que actúan a escala internacional. Esto da lugar a sociedades en crisis, donde impera la integración del individuo a derechos que tienen como eje fundamental la actividad económica, internalizando en el trabajador lo fundamental que es su esfuerzo individual y su alta capacidad productiva para mantener la estabilidad de la empresa, generando consecuencias como la inseguridad en el trabajo, una mayor explotación del trabajador y la exclusión laboral. Dichas consecuencias son vistas desde la perspectiva neoliberal como algo natural, por ser parte de la dinámica del mercado, donde la fuerza laboral debe esmerarse en mantener una alta competitividad y productividad para permanecer en el mercado de trabajo, ocultando bajo a esta premisa la lógica del capital. La crisis económica que se presentó a finales de la década de los 70s y principios de los 80s marca el inicio del neoliberalismo, como concepción que trata de explicar y proponer alternativas para salir de la caída sistemática de las inversiones y de la rentabilidad del capital originada por el estado de bienestar. Esta corriente parte del postulado de que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de los recursos económicos y de la satisfacción de las necesidades individuales. Este propósito conduce al desmantelamiento del aparato del Estado, creándose un nuevo orden orientado por el mercado, convirtiéndose en el actor fundamental de la regulación de la economía y la sociedad. El Estado es visto como ineficiente, generador de inflación y proclive a privilegios y obstaculizador de la expansión del capital a escala mundial. En consecuencia, propone despolitizar al mercado, lo que garantiza el crecimiento, el cambio mundial en la producción, en el consumo y en el tratamiento de la fuerza de trabajo, imponiéndose la flexibilización como estrategia para la reducción de costos laborales, con la cual se pretende consolidar más aún el avance del desarrollo y expansión del mercado. Ante la necesidad de ampliar la acumulación del capital, se reorganiza la relación social, mercado, asegurando de esta forma el éxito del modelo.